A pesar de que las potencias adversarias de los Borbón lograron establecer a los revolucionarios en el poder en Francia, nunca quisieron realmente una república, como narra la historia oficial de que los revolucionarios deseaban una república, etc. No, lo que deseaban era una monarquía constitucional y tener influencia sobre el rey, como en Inglaterra. Por eso a Luis XVI se le permite continuar en el trono, hasta este intento de huida, donde va a ser arrestado y al parecer también estaba conspirando contra el Parlamento. Incluso hubo otro intento más después de derrocar a Luis XVI para llevar a cabo esto, cuando el que posteriormente va a ser Luis XVIII, años después, envía una carta a Napoleón. En ese momento, Napoleón ya tenía el control de Francia. Todavía no se autonombraba emperador, pero ya controlaba Francia, era cónsul, pero ya controlaba básicamente todo el gobierno. Entonces Luis le propuso pactar una alianza para entre los dos manejar al gobierno con una monarquía constitucional. Obviamente la respuesta de Napoleón fue negativa, pues sabía perfectamente que Gran Bretaña estaba detrás de este Borbón. Una prueba más de esta guerra en la sombra que se llevaba a cabo, que a su vez contradice la versión oficial de que la guerra fue por estos revolucionarios con grandes ideales en favor del pueblo, es precisamente el atentado del 17 de diciembre del año 1800, llevado a cabo por agentes británicos contra el entonces cónsul Napoleón. Napoleón se dirigía a una obra de teatro, un carruaje le cerró el paso pero no tenía chofer, la mecha se retrasó y Napoleón salió ileso, pero la bomba destruyó casas enteras, mató a 9 personas y dejó 26 heridos. Napoleón iba con su hermana Carolina, que tenía 9 meses de embarazo, era la esposa de Murat, también salió ilesa. Josefina, su esposa, estaba en otro carruaje que se había retrasado, por lo cual también salió ilesa. Estos conjurados estaban comandados por Georges Cadoudal, que era dirigente de un campo de entrenamiento para conspiradores y guerrilleros en Inglaterra. Más tarde este sujeto va a ser capturado cuando planeaba un nuevo atentado. La conspiración en general consistía en que iban a instaurar a un príncipe Borbón en el gobierno francés bajo subordinación de Inglaterra, el cual sería Luis Antoine Henry de Borbón, duque de Enghien. Y este príncipe obviamente va a ser descubierto por estas conspiraciones y también fue detenido y va a ser sentenciado a fusilamiento. El que descubrió la conspiración fue Joseph Fouché, que era el jefe de espionaje de Napoleón. El plan era secuestrar a Napoleón, asesinarlo, y el general Marou, quien era muy popular y querido entre sus tropas, sustituiría a Napoleón hasta calmar la situación. Pasados unos meses, el duque Borbón asumiría la corona. Entonces había al menos 15 implicados. Entre ellos había un ciudadano suizo muy relacionado con la embajada en Rusia y que perteneció a la guardia suiza del Papa Pío VI, el Papa Bracci, que era enemigo de Napoleón. Luego, este ciudadano suizo fue reclutado por el servicio de inteligencia de la Iglesia, cuando ya estaba en el pontificado Pío VII. Ese servicio de espionaje se llamaba la Santa Alianza, y este ciudadano suizo participó en operaciones clandestinas en la Francia de Napoleón durante todo el pontificado de Pío VII Chiaramonti. Todos estos conspiradores estuvieron en contacto cercano con el cardenal Caprara. El cardenal Caprara era el jefe de la Santa Alianza, del servicio de espionaje del Papa. El embajador de Rusia solicitó personalmente a Napoleón que pusiera en libertad a este ciudadano suizo.
lo cual Napoleón se niega y lo pasó a la guillotina. 3 años antes de este acontecimiento, es decir, en 1797, Napoleón había enviado a su hermano José Bonaparte como embajador en Roma, con la encomienda de que sembrara una revuelta en los estados pontificios para que se levantaran en contra del Papa, que en ese momento todavía era Pío VI, el Papa Bracci. Sin embargo, en una noche el Papa le armó un grupo de gente al embajador que se plantaron afuera de la residencia de José Bonaparte, y uno de los guardias, que era Mathurin Leonard Dupont, que por cierto era uno de los generales más destacados de Napoleón, entre todo el tumulto va a ser apuñalado. Llegan los soldados franceses y la guardia del Papa para expulsar del recinto a la gente. Sin embargo, en pocos minutos el general se desangra y muere. Pero al lado del cadáver encuentran un pedazo de tela octagonal con el nombre de Jesús en cada lado, y en el centro la frase escrita: dispuesta al dolor por el tormento en nombre de Dios, junto con el símbolo del llamado círculo octágonos, que, como mencionamos anteriormente, era una unidad de sicarios del servicio de espionaje del Papa, es decir, era una unidad de la Santa Alianza. Entonces, como represalia o pretexto, Napoleón ordena al general Berthier preparar las tropas para invadir Roma y deponer al Papa Pío VI, y es cuando Bracci va a ser arrestado. Regresando al año 1800, el 13 de febrero Napoleón, ya con el control del gobierno como cónsul, funda el Banco de Francia, un banco central para emitir la moneda, que manejaba un 6% de interés en préstamos y que inició con un capital de 30 millones de francos respaldados en oro. Para manejar este banco, así como el poder financiero en Francia, Napoleón trajo consigo a todo un clan de banqueros suizos que eran lacayos de su tío, el cardenal Joseph Fetch. Estos banqueros organizaron el ascenso de Napoleón. Uno de ellos era el banquero Claude Perier, que redactó los primeros estatutos del banco, y Emmanuel Cretet fue el primer gobernador del banco. Los descendientes de Claude Perier después se van a convertir en los principales banqueros de París, ¿sí? Van a ser regentes del Banco de Francia y van a ser también propietarios y directores de la principal compañía minera de carbón de Francia, que se llamaba Anzin, en el departamento de Nord. Muchos de los descendientes de él van a ser alcaldes de ciudades, prefectos de departamentos y miembros de tribunales municipales, además de cámaras de comercio. Otros van a ser elegidos representantes de los departamentos de la Cámara de Diputados en París y nombrados para la Cámara de Pares de Francia. En particular, por ejemplo, tenemos a Casimir Perier, el cuarto de los 8 hijos de Claude, que se va a convertir en primer ministro de Francia en 1831 durante la monarquía orleanista de Luis Felipe I. Y después el nieto de Claude Perier, llamado Jean Casimir Perier, va a ser elegido presidente de la Tercera República en Francia en 1894. Entonces, aunque Claude Perier, antes de la revolución, ya era lo suficientemente rico gracias a sus empresas de textiles y de azúcar, era conocido como Perier Milor, sin duda fue en la década de la revolución entre 1789 y 1799 que creó la base financiera de la dinastía Perier. Para iniciar las operaciones, este Banco de Francia acordaron prestar al nuevo gobierno de Napoleón 12 millones de francos, es decir,
casi la mitad del presupuesto inicial. Y el segundo gobernador de este banco después va a ser Joseph Fouché, el jefe de espionajes de Napoleón.